con nosotros nuestro director Andrés Valencia, Sí. el que siempre nos habla al oído, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿qué es lo que está diciendo Andrés? L. Así que por favor, enfóquenlo bien. Ahí es. Ah, cierto, me encanta. Ahora, qué lástima que no tiene una cucaracha para que también le vayan diciendo desde el gracias control por algunas bajarme la cositas. caña en Dice público. Pato Fonseca que te va a retar ahora vos. Claro, Y porque vos no estás allá, vos nos pues. retás a nosotros, pues. Ah, Claro. ¿Entendés? no, pero no tengo... No tenés la Sí, qué cucaracha. difícil es entrevistarle al jefe, ¿verdad? Porque No, tenemos que portarnos bien. Pero es por una causa espectacular, Andrés, por lo que Sí. me estabas contando, que me gustaría que le cuentes a la gente, todos por Tito García. Bueno, esto surgió a través de las redes como una iniciativa espontánea, como muchas cosas que surgen, digamos, de la necesidad o del problema o de la oportunidad de ser solidarios. Nos reunimos el sábado en CEPATE, el Centro de Teatro, Paraguayo Teatro. de Teatro, con un montón de gente de corazón solidario y que por sobre todas las cosas tiene un gran cariño hacia Tito García. Y la primera acción, digamos, a tomar fue la acción que ustedes vieron el fin de semana con las urnas, ¿sí? A través, en las calles, en los shoppings, en la costanera. Y bueno, esto es un primer informe de esa gestión para decir lo que recaudamos y se siguen sumando las donaciones. La gente salió, o sea, los miembros de CEPATE salieron con las urnas, los chicos, los actores, y la gente respondió. Hubieron digamos, el muchísimos informe, voluntarios de las escuelas de teatro y Sí. tenemos que agradecer a TIA y a otras escuelas de teatro que los chicos se prendieron a la idea y salieron disfrazados de estuvimos payasos, viendo. como mimos, y estuvieron... Contá eso que digamos, estabas comentando, Andrés. Primero que decirle al público que la gente respondió. Se recaudó bien en una primera jornada que salieron con las urnas. Sí, hay que considerar que esto se preparó después de la reunión. La reunión fue a las 7 de la tarde del sábado. Totalmente sobre la hora. Claro, entonces se prepararon las urnas esa noche. A la mañana siguiente, domingo, ya se estaba trabajando en la calle O sea, durante podemos todo el decir día. que lo de un día, la recaudación fue la de 16 millones Sí, y la colita. recaudación, creo que tienen el número ahí, es de 16.846.500. Qué bueno, ¿sí? en una primera jornada. Ahí tenemos justamente en el Zócalo exactamente el monto de recaudación hasta ayer esto, Andrés, ¿no? Eso a través de las urnas Ok. en la calle, en los Sí, shoppings sí. y en la costanera. Ajá. ¿sí? Hoy recibimos la buena noticia a través de una persona solidaria con la causa, que se puso en contacto con sus amigos abogados y un grupo de abogados hizo una donación de 5 millones de guaraníes. Esta mañana acabo de confirmar Y por sería teléfono. interesante, Andrés, saber, porque también aparecen muchos avivados cuando hay este tipo de circunstancias de ¿quiénes son los colaboración, ¿verdad? habilitados? ¿Cuáles son los lugares habilitados? Porque si yo, por ejemplo, no encuentro ninguna urna donde pueda hacer mi colaboración, pero tengo una cuenta donde puedo hacer, por ejemplo. Esta es la cuenta que estaba el número en pantalla, es la única cuenta, La única. la única La de cuenta BBVA, en ¿no? este momento habilitada es la del BBVA, le falta la A, Asociación Interartis Paraguay, el número es 0101465416. En esa única cuenta se están depositando los aportes. Bien. Esa cuenta empezó ya Sí. con una primera donación de 2 millones de guaraníes de artistas nacionales, más 200.000 guaraníes que alguien donó en la reunión del sábado y lo del domingo. Millones, los 5 Andrés, millones. Sí, vamos una más o menos por los consulta. 25 millones en efectivo. Para seguir con el tema de las actividades, porque es algo que todos se están preguntando en las redes y yo sé que vos tenés un acercamiento con la causa, ¿no? ¿Cómo está Tito García? ¿Cuál realmente es su estado de salud ahora mismo? ¿Qué le pasó? Bueno, él tiene un 70% de su cuerpo con quemaduras de diferente grado, no son todas de la misma gravedad, pero es un estado delicado, está estable hasta en el reporte que nos pasaron anoche. Pero él está consciente. No, está No, sedado. está sedado tiene porque está con medicamentos seguramente. Hay mucho dolor en algunas se partes. pudo porque estabilizar muy doloroso. se pudo estabilizar la presión arterial ya ayer, nos comunicaba el parte médico. Y los riñones, que es muy importante que los riñones funcionen bien en estos casos, están funcionando muy bien. Entonces hay muchas posibilidades de que él siga respondiendo bien a la medicación y al tratamiento, ¿verdad? Que va a ser largo. Una oración tampoco vendría mal para Tito, no solamente la nunca, parte nunca económica, vendría sino mal. también nuestros deseos y nuestras oraciones para que él se vaya recuperando y vaya saliendo de este trance que es
muy ingrato, muy difícil. Y en la totalidad se quemó el depósito. O sea, no El se pudo depósito salvar y su absolutamente casa. nada. O sea, nosotros tenemos dos frentes de necesidades en este momento. Sí. Uno son los medicamentos e insumos que hasta el momento ha estado cubierto, digamos, por IPS, donde él está en el 8º piso de IPS. Está cubierto eso. En algún momento él va a tener que salir, va a tener que dejar la institución, obviamente, Pero y va a tener que requiere seguir un el tratamiento tratamiento. prolongado Claro que que va sí, qué a madura. consumir insumos y medicamentos, Lógico. obviamente, ¿verdad? Por otro lado, Para eso son, digamos, los aportes en efectivo, para poder darle continuidad al cuidado físico, médico del paciente. Pero por otro lado, se quedaron sin casa, y se quedaron sin ropa, trabajo, sin sin nada. electrodomésticos, sin muebles y sin las herramientas de trabajo, que era todo lo que estaba en el taller que se quemó en su totalidad. y estábamos Entonces, comentando, Andrés, justamente él la semana pasada vino El acá a martes. compartir con nosotros. sí, 2 días antes de Dos la días tragedia. antes, sí, sí. Dios Entonces mío. necesitamos además donaciones en prendas, o sea, en electrodomésticos, muebles, cama, todo. colchones, qué ropa, están sin ropa. Hay que aclarar que Cebollita, Sí, que trabajaba con él, Nelson sí. Godoy, Sí. ha trabajado por años con él y vivían juntos. Entonces es una familia, la familia de Cebollita, y además La familia de Tito. la situación de Tito. Sí. O sea, es muy complejo. ¿Y cuántas personas, cuántas personas están integrando la familia en total? Tengo entendido que son 4. Eso sería bueno saber, porque de repente si uno tiene en Ropa la o casa algo ropa así, como ¿verdad? para los Sí. chicos, para la señora, para ellos, uno sí sabe, bueno, se acerca. Sí. Ellos están en la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte. Sí, Villa hay que Marangatú visitar. es súper conocida esa zona. Uno va hacia Fernando, zona norte. El colegio Fernando conocen todos. Y es más o menos en esa zona. Uno va preguntando y puede llegar hasta ahí. Bueno, quiero aclarar, sí, que a través de la CEPATE hay una organización, hay personas responsables, personas muy conocidas del teatro y de medios de comunicación que se han adherido a la causa, y estas personas son las que llevan, por un lado, la administración, donde está Alicia Guerra, Carlos Rodas, Carlos Rojas, Silvio Rodas, Ruth Ferreira, a cargo de los eventos, porque vamos a producir eventos. Esa es una siguiente etapa, entonces. Eventos solidarios que ya en el día de hoy hay una reunión nuevamente para tratar el tema. De eso coordina todo eso Carmen Briano, que es la secretaria general de CEPATE. Estuvo por acá. Y para las donaciones de artículos de hogar, ahí está a la cabeza Clotilde Cabral y Luz María Bobadilla, que también ellas se adhirieron Teatro Municipal. Andrés, ¿y cómo podemos saber nosotros las actividades que van a estar realizando? Vamos La a gente en estar- general, vamos a ¿cómo podemos informar. informar? Ya, hay una O cuenta la- en Facebook que se llama Todos por Tito, Sí. en Facebook, y permanentemente estamos pasando durante todo el día informes a través de Twitter y de Facebook a los medios de comunicación, Ok. para que puedan tener una información bastante actualizada. Obviamente cuando se tenga una fecha de una primera actividad de algo artística, por ejemplo solidaria, eso se va a masificar. Este jueves ya hay un stand-up a partir de las 7 Bueno, de sería la interesante tarde. ya comunicar eso. ¿Dónde? Ahí vamos a tener que recurrir a la ayuda de memoria porque es demasiada claro. información. No hay problema, porque es Eh, importante saber este tipo de cosas, porque uno puede colaborar. Uno va... Y que hayan diferentes maneras de colaborar Claro, también, Natu, ¿verdad? claro que Eso sí. está muy interesante lo que está Sí. haciendo el CEPATE. Y Andrés, que nos vayan informando también ustedes acerca del estado de salud, ¿verdad? Y como dijo Alberto en un momento, gente, oración. Claro. La oración siempre es poderosa. Trae milagros, el milagro existe, la fe es lo importante, así que la oración nunca está de más para Tito García. Mucha fuerza para ellos y sus familiares. Claro que sí, realmente. Tito García, que forma parte de la familia de los paraguayos, ¿verdad? Porque Sí, tanto yo le hablamos con considero él de como un pasado. paraguayo, exactamente, lo que él nos contaba hace más de 30 años que está acá, con las criaturas, con los chicos, con los niños, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, obviamente forma parte de la familia paraguaya, ¿verdad? Exactamente. Sí, lo sentimos todos, ¿verdad? En el caso mío, bueno, hay una cercanía de amistad porque somos compatriotas también, por un lado eso, y por el otro lado nos hemos encontrado en pasillos de canales y de radios por motivos de trabajo siempre, por muchos años. Y a mí me emociona la respuesta de la gente. Me tocó cubrir la Costanera ayer. Vos hablabas de la parte espiritual y la gente paraba su vehículo para poner su donación en la urna
y las cosas que te decían era muy motivador, ¿no? Vamos a seguir orando, vamos a pedirle a Dios, voy a prender una vela, voy a hacer una oración. O sea, y te lo decían de corazón. Gente, por ejemplo, una cuidadora de autos caminó una cuadra cuando me vio con la urna y vino a depositar 5.000 guaraníes, que era lo que recién había recaudado, y me dice: yo recibí tantas alegrías y tantas sonrisas a través de este hombre que siento vergüenza de dar algo tan poco, tan elemental, pero lo doy de corazón. Y esas cosas te emocionan. O sea, yo me pasé muy emocionado en la tarde de ayer. Sí, no solamente dar materialmente, sino también emocionalmente, claro que sí. Me imagino. Bueno, muchas gracias, Andrés, por el espacio. Gracias, gracias porque, bueno, en esto estamos todos. Claro que sí, estamos y todos. Y en este programa obviamente vamos a estar dando siempre todas las noticias acerca de la salud. Y a través de nuestras redes sociales también, ¿verdad? Que la gente ya lo conoce y también pueden estar informándose allí. Clap along if you feel like that.